Inspiramos, expiramos profundamente. Bueno, a día de hoy, con toda la información que hay, más o menos todos sabemos, todos tenemos muy claro que la industria farmacéutica se beneficia de todos nuestros sufrimientos y padecimientos y de alguna manera pues parecen querer acaparar la economía mundial, ¿no? La mayoría de vosotros abogáis por el uso de todo tipo de químicos, de medicamentos, en cualquier tipo de padecimientos, dolores y demás. Antes de seguir con este tema, quiero decir que este vídeo se lo dedico a una persona muy especial en mi vida y una persona que está realmente padeciendo. Y como os digo, pues este sector de la industria pues parece querer está realmente acaparando toda la economía mundial, pues apoyándose en la necesidad que tenemos de paliar de alguna manera todo tipo de dolores y sufrimientos. Entonces, bueno, por ello, pues la verdad os odio porque estáis fomentando con el uso de estas sustancias, pues que esta industria, que en mi opinión, pues cada día estoy más convencido que el dolor de cabeza lo inventó Bayer, los de la aspirina, y el dolor de espalda, pues estoy casi convencido de que lo inventó ibuprofeno. Bueno, esta es un parecer mío, un parecer muy personal, una reflexión profunda que me lleva a esa conclusión. Y como os digo, pues esta industria pues parece que quiere hacerse con nuestras vidas, ya en un primer momento, pues desde el punto de vista financiero. Pero este no es el tema. El tema tiene que ver con la historia de mi propia vida, la historia en la que mirando a día de hoy, mirando hacia atrás, pues me doy cuenta que absolutamente todas las fases en mi vida en las que hubo de alguna manera, con el tiempo pude comprender que había habido algún tipo de evolución, todas estas situaciones se vieron siempre envueltas en un caldo de miedo, de inseguridad, de nerviosismo, de tristeza, de frustración, y ahí es donde creo que realmente pues cada ser humano paliamos de la mejor forma que podemos estos padecimientos. Hace años, bueno, pues estaba sin trabajo y realmente pues lo estaba pasando mal. Tenía mi desempleo, pero no veía ninguna posibilidad de encontrar en España un trabajo estable, no solo un trabajo, sino estable. Y bueno, pues siguiendo el consejo de mi propia madre, que me vio pues realmente mal, porque realmente yo estaba muy mal, estaba fruto del miedo, de la angustia, de la incertidumbre, del pánico, pues seguí su consejo, pues haciendo una visita al psiquiatra, ¿no? El psiquiatra, pues el hombre muy sabio, muy inteligente, muy competente, muy profesional, cuando le expresé mis miedos, mi miedo que tenía pues a la incertidumbre, pues los miedos que se cebaban en mí en forma pues de inseguridad social, yendo por la calle, pues me pasaba una cosa muy, muy desagradable, que tenía la sensación pues de que en cualquier momento sin previo aviso pues iba a vomitar o me iba a hacer encima mis necesidades, ¿no? Eso me causaba una tremenda angustia, una tremenda inseguridad, un aumento de esa inseguridad que ya de por sí tenía. Y aquel hombre, pues como os digo, en su profesionalidad, en su buen hacer, pues echándose así para atrás en la silla con su barriga maravillosa, pues me dijo: ¿y a qué le tienes miedo? ¿Y por qué tienes miedo?, me dijo. Bueno, entonces pensé que yo realmente había acudido a aquel hombre porque la psiquiatría en España pues es el sector que está capacitado para darnos cualquier tipo de sustancia, pues tipos antidepresivos, tranquilizantes, sustancias contra los ataques de pánico. Yo salí de aquella... Al decirme que por qué tenía miedo, pues la verdad, como llevaba un rato hablando con él, relatándole,
pues entendí que me había quedado mudo de repente o aquel hombre no entendía ni lo más mínimo, la más mínima cosa que le había contado, ¿no? Siendo como era un profesional. Bueno, yo realmente sabía que aquella consulta había ido claramente no en busca de consejo, porque es que de hecho no recibí ninguno, y lo que sí recibí pues fueron sendas recetas de tranquilizantes, antidepresivos y pastillas contra los ataques de pánico, ¿no? Que era lo que me acuciaba a mí, todo ese conjunto, todo ese lote. Me fui de allí muy contento porque pensé, bueno, pues con esto voy a paliar yo estas angustias que yo tengo, que me llevaban al cabo de los días pues a pensar pues tranquilamente 2000 veces cada día en quitarme la vida, porque realmente vivía en una situación de extremado miedo, de pánico, de pérdida de miedo a la pérdida de control, a que un día pues no fuera capaz de mirar hacia adelante y pensar ya saldrá algo, sino que en esa angustia pues que se volvía realmente muy insoportable, pues la opción que veía más factible, más a mi gusto, pues era acabar con aquel cuento, ¿no? El cuento en cuestión, mi vida. Bueno, entonces durante 2 años, pues hice uso de aquel lote. Al final, pues encontré un trabajo, me duró unos días, o sea, un par de meses, pero no había nada estable y seguía con mi inseguridad y mi incertidumbre, ¿no? Al final tuve la ocasión de irme al extranjero, una asociación de empresarios suizos fue a España, concretamente a Asturias, buscando personas que estuvieran ligadas a la minería, porque buscaban gente para hacer un túnel que de hecho ya hicieron, que es un túnel que mide aproximadamente unos 50 kilómetros de largo, y la idea era pues hacerse con gente que tuviera algún tipo de relación en la construcción, pero que tuvieran una especialización en algo parecido a la minería. Realmente, pues de la minería que yo recuerde, de todos los compañeros que al final nos fuimos a Suiza, pues ninguno era minero, ni era minero en activo, ni era minero retirado. Así que, bueno, pues se cogieron a lo que encontraron, porque realmente íbamos todos como peones de la construcción, ¿no? Bueno, entonces, como os digo, durante aquellos 2 años, pues yo tomé aquellas pastillas religiosamente 3 veces al día, realmente sentía que las necesitaba, y lo que más realmente me ataba a ellas era la incertidumbre, el temor, uno más, a qué pasaría cuando las dejara. Bueno, pues un día de repente pues pensé, caray, era el año 2000 y pensé, bueno, pues estas angustias pues forman parte de la raza humana. Pues yo me puedo imaginar pues que hace muchísimos años, pues entiendo que cuando aquel hombre pues estaba allí haciendo un boceto de una mesa de billar, pues entró su mujer y le dijo, mira, José, que vas a ser padre. Entonces el hombre, totalmente entregado a la tarea de aquel boceto, pues le dijo, espérate un momento, que no te acabo de entender porque estoy aquí concentrado, pues ¿qué me acabas de decir? El hombre en su carpintería pues estaba allí, como os digo, enfocado en diseñar una mesa de billar, y su mujer le repitió una vez más que sí, José, que vas a ser padre. Entonces, pues el buen hombre no salía de su asombro, porque de hecho lo único que acertó a balbucear fue que aquí lo único que yo clavo en esta casa pues es clavos aquí en mi taller, ¿no? Así que no salía de su asombro. Bueno, aquel hombre evidentemente en aquella época pues tuvo que paliar esa incertidumbre, esa sorpresa, esa noticia tan inesperada, pues la tuvo que paliar como bien pudo, porque realmente en aquella época pues la industria farmacéutica pues no existía todavía, ¿no? Así que de alguna manera pues no salía de su asombro, dejó de lado el boceto aquel de la mesa de billar que estaba haciendo, que de hecho había pensado que la iba a hacer con madera de ébano porque estaba prohibida, y manzano porque también estaba prohibida, ¿no? Eran maderas prohibidas en la época por algo que había pasado tiempo atrás, y entonces decidió pues que la haría con madera de alcornoque, que se daba bien en la zona de Jordania, ¿no? Bueno, el caso es que, como os digo, pues él hizo lo posible por paliar aquella angustia, aquella confusión, toda aquella desmadre de emociones que se produjeron en él a través de esa noticia. Y bueno, pues imagino pues que habría hecho uso ya en la época pues de esas plantas que usan los jamaicanos, ¿no? Que parece ser que le ponen buena cara a todos los problemas, ¿no? Bueno, entonces os decía, os odio a aquellos que os dejáis llevar por esas medicinas en todo tipo de molestias. Y bueno, pues hoy, a día de hoy, pues
recapitulando un poco en mi vida, pues de repente me doy cuenta que absolutamente todo momento en mi vida en el que se generó un cambio, absolutamente todos, sin excepción, vinieron empapados de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, de confusión, etc. Entonces, de repente, en el día de hoy, como os digo, pues es cuando tomo conciencia de hasta qué punto, os pongo por poneros un ejemplo. Ya en otro vídeo os dije que yo siempre fui una persona muy insegura, muy temerosa de salir de mi región, de Asturias, muy temerosa porque no veía motivo a exponerme, ni siquiera en vacaciones, a la incertidumbre de lo desconocido. Pues a través de aquella tremenda crisis que os cuento, donde empecé a tomar aquellos medicamentos de forma religiosa, pues me fui a Suiza yo solo. Me fui a la construcción como peón. Yo no tenía experiencia como peón de la construcción, pero bueno, pues me daban la opción, me hablaban de un trabajo estable, de la posibilidad pues de tener un trabajo de seguido, y allá me fui. Y cuando fueron pasando pues un año, una temporada, 3 meses que estuve allí, luego tuve que volver a España porque allí no se podía trabajar más de 9 meses para no acumular derechos. Éramos temporeros, que se llamaba. Pues la misma empresa en la que estuve al año siguiente pues ya me dio un contrato antes de irme para el año siguiente empezar otra vez en marzo, ¿no? Con final de contrato en diciembre, que es lo que suele pasar o solía pasar entonces en la construcción en Suiza, ¿no? Las personas que íbamos del extranjero con permiso de temporada, pues teníamos que pasar como máximo 9 meses, ni un día más. Bueno, pues en esa segunda temporada, de repente, pues entonces tomé un día, de cierta manera, tomé conciencia de que aquel detonante que había sido lo que me había llevado a tomar esas pastillas, pues era la falta de trabajo y la inseguridad que yo me creaba. Y de repente, una vez que vi que el panorama pues aparentaba pues haberse resuelto y que no me iba a faltar el trabajo, pues un día decidí prescindir absolutamente de las pastillas, que de hecho las dejé de lado. A decir verdad, las tiré para deshacerme de ellas, y me propuse seguir adelante sin ellas, aunque hasta que tomé esa decisión pues pasaron un par de semanas en las que las llevaba conmigo y procuraba no tomarlas y ver pues que efectivamente pues tenía momentos de nerviosismo, de ansiedad, etcétera, pero como os digo, el detonante de haberlas tomado pues era esa falta de estabilidad laboral que en aquel momento tenía, y eso me ayudó mucho a tomar la resolución de dejarlas de lado, ¿no? Lo que veo a día de hoy es, bueno, quiero contaros una fábula. Esta es la historia de un pajarito que se cae del nido, ¿no? Un pajarín pequeño, no sabe volar, se cae del nido y por allí anda una zorra, y también hay una vaca. Entonces la vaca, para ocultar al pájaro del zorro, pues le caga encima y la protege de la vista del zorro. Pero claro, el pájaro, pues dentro de la sustancia, pues empieza a hacer pío, 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 pío. La zorra lo escucha, se acerca, lo saca de allí, se acerca a un riachuelo, lo limpia y se lo come. El mensaje de esta fábula es que no todo el mundo que te mete en la mierda es tu enemigo, no todo el mundo que te saca de la mierda es tu amigo, y no, cuando estás de mierda hasta arriba, lo mejor es no decir ni pío. Este es el mensaje. Bien, lo que quiero deciros con esto es que a día de hoy, en la empresa en la que actualmente estoy, pues tengo la situación que os comento en otros vídeos, en los que siento que me tratan injustamente, en el sentido de que no solo no valoran mi calidad laboral, mi calidad de trabajo, que es realmente buena, sino que se acercan a un punto en el que yo ya entiendo como desprecio. Detalles varios, ¿no? El propio ya dueño de la empresa pues me hace saber con su actitud que no tiene el más mínimo aprecio por mi persona, lo cual pues realmente me duele, porque yo realmente soy un buen trabajador, un trabajador que por encima de todo pone la calidad y la meta de la empresa. Pero no se queda solo ahí en esa persona, que puso una empresa hace muchos años, pero que en su tiempo libre, igual que a mí me gusta tallar madera, o es mi ideal, me gustaría tallar madera, pues él se dedica a ser desprestidigitador, ¿no? De estos que hacen magia, ¿no? Que te hacen creer lo que no es. Bien, y realmente lo hace bien el hombre.
Bueno, no es el único porque debajo de él pues hay una serie de responsables, en este caso responsables de mi departamento, pues que me hacen saber que el desprecio más absoluto que siento en este momento de mi vida viene de parte de una persona que al parecer pues no tiene escuela, pero no tiene absolutamente cultura, ninguna. No es el único tampoco porque hace poco, pues hace unos días, pues una compañera que lleva el tema de administración, pues me llamó por teléfono preguntándome que cuándo había salido 2 semanas antes, ¿no? Normalmente al llegar y al marchar, pues sellamos, queda registrado en el sistema hora de llegada y hora de salida, y bueno, pues me preguntó que a qué hora había salido 2 semanas atrás. Evidentemente yo le dije que no lo podía saber, y ella me dijo que, bueno, pues que probablemente, pues seguramente te olvidaste de sellar. Yo le dije, no, no, no me olvidé de sellar, porque yo sello siempre al llegar y al marchar. No, no, seguramente te olvidaste de sellar, seguro. Le tuve que corregir porque esa forma de hablarme es como claramente poco menos que decir que yo estoy mintiendo, ¿no? Y a mí que me acusen de mentir cuando no es el caso, pues es algo que reacciono visceralmente desde dentro, con más o menos respeto, tranquilidad, pero le hago saber a la persona que está en una idea equivocada, ¿no? Bueno, días después, pues la misma persona, esta misma persona, mujer, pues me llama otra vez diciéndome a qué hora salí no sé qué día, porque no aparece la hora de salida. Le digo, yo sello todos los días al llegar y al marchar. No, y me deja caer entonces una frase que me hace realmente mella, que me dice, no, a lo mejor es que no te acuerdas de ese día porque te selló alguien. Entonces la tengo que corregir diciéndole que el chip para sellar lo llevo siempre conmigo y yo soy el que sella al llegar y al marchar. Pero es el detalle. Entonces, todo este conjunto, unido a esa fábula que os contaba, pues me hacen en una primera instancia llenarme de ira, llenarme de rabia, llenarme de impotencia con esa forma de actuar, no solo contra mí, sino contra otras personas, pero que realmente cada uno tiene que batirse en su batalla personal. Y lo que entiendo es que no puedo seguir eternamente simplemente y únicamente encabronándome. Lo que estoy llegando a comprender con esta situación es que al más puro estilo alemán, esto es típico alemán, pues por los motivos que sean sociales, un empresario aquí tiene muy difícil echar a un empleado porque al parecer se tienen que reunir unas circunstancias muy críticas que de hecho no se suelen, o sea, tienes que ser un maula, pero de lujo, una persona realmente que comete muchos errores, comete faltas que le tienen que hacer saber con 3 avisos, y al tercer aviso pues es ya cuando ya pueden echarlo. Es decir, socialmente aquí los empresarios realmente lo tienen muy difícil para echar a los empleados, aunque sean unos vagos y unos parásitos, realmente. Así que eso genera un ambiente pues realmente muy, muy pobre. Pobre porque hay una desmotivación, hay un conocimiento de que a mí no me van a echar aunque sea un vago, y entonces pues eso genera una onda que, como dice la frase, cuando sientes que eres el más inteligente de una habitación, cambia de habitación. El problema es que cambiar de habitación, en este caso, en mi caso, pues supondría el despedirme. Y el despido aquí, el autodespido, el marcharse de una empresa, no está premiado. De hecho, te ves sancionado por el Ministerio de Trabajo, por el desempleo, con 3 meses de sanción de no cobrar el paro. Es decir, es como la pescadilla que se muerde la cola, ellos no te echan porque no les se lo permiten fácilmente, y tú no te vas porque si no tienes algo agarrado, bien agarrado, pues en el momento en que te vas tienes automáticamente esa sanción de 3 meses sin ingresos, y eso no es un lujo que yo me pueda ni quiera permitir. Pero está la perspectiva en la que estoy llegando de que todo ese cúmulo de situaciones me están haciendo ver claramente que no solo no soy deseado en ese lugar, sino que soy despreciado. Ese desprecio que siento, que siempre interpreté o que siempre reaccioné con ira, con impotencia, con miedo a qué será de mí ahora si me voy o si me echan, como de forma unilateral siempre tenía esa reacción, sigo teniéndola a día de hoy. La diferencia es que estoy realmente preguntándome seriamente si quiero pasarme el resto de mi vida trabajando de lo que quiera que sea, estando siempre con el alma en vilo y con una economía que mayormente, difícilmente me llega a final de mes. Con lo cual me estoy planteando muy seriamente cambiar de giro en mi vida, buscarme algo en lo que yo pueda realmente sentir que estoy capaz de ello y que no dependa de los tejemanejes de personas que realmente parecen no saber dirigir un negocio, ya sea porque el Estado o no sé qué o por lo otro. Me da exactamente igual. La tensión la tengo yo.
Y ese desencanto de ver mi trabajo diario despreciado literalmente no me ayuda a ir a ese trabajo con una motivación que de hecho tengo, pero no me ayuda a pensar que tenga un futuro prometedor. Con lo cual, en el día de hoy, sábado por cierto, una vez más voy a trabajar, hago mis horas, por los motivos que ya os conté, pues durante el desayuno, pues de repente pienso que quisiera dedicarme, realmente quiero apuntar en esa dirección, quiero convertirme en un asesor de personas que necesiten que con la experiencia que tengo, con el bagaje que tengo en mi vida de aprendizaje de distintas escuelas, que me capacitan, aún no teniendo un diploma, aún no teniendo unos estudios superiores. De hecho, esta mañana estaba preguntándome dónde vas a ir tú si el mundo está lleno de psicólogos, de psiquiatras, de asesores, de gente que tiene bonitos y hermosos diplomas, que tuvo que pelear, que tuvo que estudiar, que tuvo que sacar adelante. Pero de repente pues estoy ahí yo pensando, bueno, lo importante al final es la sabiduría, y entonces recordando a este psiquiatra reconocido en Asturias que se echó para atrás así en la silla con su barriga maravillosa y me preguntó, ¿pero tú por qué tienes miedo? Pues entonces estoy ahí en ese riquirraque, ¿no? Desayunando, ¿no? Para ir al trabajo. Bueno, pues nada, dejé la reflexión, me preparé, me fui y oye, cosa curiosa, en el día de hoy yendo para el trabajo había niebla. Y yo iba en el coche, pues, donde podía acelerar, pues aceleraba, y donde la niebla era más densa, iba más lento. Cosa curiosa, de repente miro por el retrovisor y tengo un coche pegado detrás. Y entonces me doy cuenta, estoy deseando, venga ya, adelántame ya, por favor, no te me pegues ahí, vas pegado a mí, y no, eso me inquieta, siempre me da una sensación de que tengo que acelerar, pero no puedo acelerar porque hay una niebla y voy lo más rápido que puedo, porque si no puedo ver bien, pues voy más bien lento. Bien, pues entonces esto se produce a lo largo de 10 kilómetros, este coche detrás. A veces la niebla es más densa, a veces menos densa, pero el coche va detrás. Y yo estoy deseando que me adelante y entonces pegarme yo a él y usarlo de guía. Y entonces es en ese momento cuando de repente recuerdo lo que tenía en mi mente en el desayuno y me doy cuenta que siempre hay alguien que viene detrás de nosotros porque con nosotros se siente guiado. Y siempre hay alguien que tenemos delante que nos guía a nosotros. Es decir, de repente me doy cuenta de que no es nada descabellado que me plantee seriamente la posibilidad, ya sea en alemán o en castellano o en los dos idiomas, de buscar la posibilidad de vivir de aquello en lo que creo, de aquello que tengo experimentado, de aquello que no hablo por hablar a durillas, no hablo porque me contaron, hablo porque lo viví, lo experimenté, lo siento, lo padezco, lo conozco, lo entiendo. Y veo desde hace muchos años a personas que desgraciadamente se bloquean en cosas en las que yo, por suerte, por trabajo, por dedicación, ya no me bloqueo. Con lo cual, este coche en el día de hoy, pegado a mí detrás, de repente se me hace una luz y comprendo que en ese momento ese individuo que va en ese coche me utiliza como guía. Como de hecho yo tengo veces, ocasiones en las que yo tengo hecho eso mismo. Alguien me adelanta, hay mala visibilidad y me pego a él, pegado con una cierta distancia, pero lo utilizo de guía. Entonces, bien, pues esto era lo que os quería contar y, como os digo, empecé diciéndoos que os odio a aquellos que os decantáis por esas sustancias a las que yo mismo me vi abocado a consumir. Cuando os digo que os odio, lo digo de corazón, os odio. Está muy feo decir eso, porque realmente es que está muy feo decir que se odia, pero está muy feo no reconocer que se odia, porque si odias y no lo reconoces, jamás encontrarás ningún motivo para revisar por qué odias, por qué sigues odiando. Entonces, yo odio porque siento odio y lo manifiesto. Y cuando llegue el momento de a lo mejor comprender más profundamente esa emoción, ese desencanto que tengo, que a veces critico, ataco a las personas porque las creo realmente débiles, no débiles de por sí, sino débiles porque no quieren encontrar su fortaleza, de repente me doy cuenta de que el tema no es tan sencillo, porque yo mismo cuento con un pasado de
situaciones en las que me vi envuelto en esa incertidumbre, en ese miedo, en esa ansiedad, en ese ataques de pánico, en esa tristeza, en esa depresión, y no fueron plato de buen gusto. Pero sí sé a día de hoy, mirando hacia atrás, que para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Y eso es exactamente lo que hoy comprendí que me lleva pasando toda la vida, incluso en el momento actual. Las cosas a veces no son lo que parecen. No son solo un detonante para dejarse llevar por la frustración, la impotencia, la desesperación, el miedo, etc. Sino una vez que te das cuenta en tu bagaje de que estas son fases que se produjeron a lo largo de tu vida y que esas fases, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Cuando vas comprendiendo ese mecanismo, cuando vas acumulando en tu experiencia situaciones, muchas a lo largo de la vida, que al final se tradujeron a ese refrán, es cuando te das cuenta y empiezas a tomar una nueva dirección, una nueva interpretación, una nueva reacción ante los mismos hechos del que se sucedieron en tu pasado. Ahora inspiramos, primero inspiramos y luego expiramos 3 veces profundamente. Bueno, os quiero y os digo esto porque la vida insiste en que comprendamos, y cuando voy progresivamente, a veces de repente, comprendiendo que el dolor, el sufrimiento que nos acosa a cada uno de los seres humanos, cada uno lo afronta en la mejor medida que puede, con las sustancias que en un momento dado le puedan ayudar. Os quiero porque me doy cuenta de que realmente crecer duele. Duele porque se ve rodeado de emociones que nos atenazan, que nos asustan, que nos acojonan, y situaciones que no sabemos muy bien por qué están ahí, hasta que tiempo después, cuando se da el momento, comprendemos que todo esto estaba orquestado de una manera impresionante para que saliéramos adelante y, rompiendo moldes, encontráramos una nueva, mejor versión de nosotros mismos. Por eso, una vez más, os quiero.